Estamos ahora para revisar el tema de la parábola y sus ecuaciones. Al igual que la circunferencia, también en el caso de la parábola tenemos una diversidad de aplicaciones. También ahí va a haber oportunidad para poder hacer los comentarios correspondientes. Vamos a ingresar primero a la parte teórica, ¿ya? Se dice también que la parábola es un lugar geométrico, una colección de puntos que tienen una característica común. En el caso de la parábola, decimos que es una agrupación de puntos tales que todos ellos cumplen una condición. Hay una definición que cumple. Por definición, cualquier punto de ella en un plano cumple la siguiente condición. Hay en el plano un punto fijo al cual llamaremos foco y una recta fija denominada directriz. Entonces, este punto P, que es el punto genérico, va a cumplir la siguiente condición. Distancia del punto al foco igual a distancia del punto a la recta llamada directriz. Entonces, por definición, la parábola es el lugar geométrico de todos aquellos puntos tales que equidistan de un punto fijo llamado foco y de una recta fija llamada directriz. ¿Ya? Y esta definición fundamental es muy aprovechada en matemática y también en situaciones de la vida práctica para hacer diseños que tienen que ver con parábolas. Ahora te voy a presentar los elementos, ¿ya? Para poder hacer aplicaciones sobre parábola, también necesitamos conocer los nombres de los elementos. Por ejemplo, aquí en la parábola hemos hablado en la definición del foco. Un punto fijo es el foco de una recta fija que es la directriz. Aquí tienes ya señalado la directriz y el foco de la parábola. Por el foco pasa una recta que es perpendicular a la directriz. Esa recta perpendicular a la directriz recibe como nombre el eje focal, o simplemente eje, el eje de simetría de la parábola. La parábola y el eje focal se están intersectando en un punto. Este punto de intersección se denomina el vértice. Va a ser un punto muy importante para poder hablar de las ecuaciones de la parábola. Aquí tienes el vértice. Unimos dos puntos de la parábola, aquí. Formamos el segmento C sub 1, C sub 2. Y eso se denomina cuerda. La cuerda de la parábola, una de las cuerdas de la parábola. Pero si esa cuerda en particular pasa por el foco, en ese caso se dice que se tiene una cuerda focal. Cuerda focal. Hay una cuerda focal que es perpendicular al eje focal. Esa cuerda focal, perpendicular al eje focal, tiene un nombre especial. Lado recto. Le llaman el lado recto. El parámetro es otro elemento importante para escribir las ecuaciones de la parábola. Hemos dicho que la definición de la parábola nos habla de puntos que equidistan del foco y de la directriz. Entonces, como yo tengo aquí mi parábola y el vértice también es un punto perteneciente a la parábola, debe cumplir también la definición. Entonces, ¿qué se cumple? Distancia del vértice al foco es igual a la distancia del vértice a la directriz. Esa distancia del vértice al foco igual a distancia del vértice a la directriz es el llamado parámetro. El parámetro. ¿Ya? Y también se cumple que la longitud del lado recto, esto, es igual a valor absoluto de 4 veces el parámetro. Ahí tenemos entonces la presentación de los elementos
más importantes en una parábola. Continuando con la parábola, ahora vamos a lo que nos interesa, que son las ecuaciones. Vamos a expresar en forma generalizada todos los puntos de la llamada parábola en una ecuación. Que cumplen la definición que hemos señalado hace un momento. Entonces, vamos a trabajar de esta forma. Caso número 1. Lo que se denomina una parábola horizontal. En el caso número 1, decimos parábola horizontal porque el eje focal está siendo paralelo al eje X. ¿Ya? Dos elementos de la parábola debo conocer para poder escribir la ecuación. El vértice, las coordenadas del vértice y el valor del parámetro. Con eso puedo expresar la ecuación de la parábola. Pero vamos a partir de lo siguiente. Según lo señalado en los elementos, aquí tenemos el vértice, vamos a llamarle HK. El vértice. Sabemos que el vértice al foco, eso se llama parámetro. Entonces, las coordenadas del foco van a ser H más P ordenada K. Este es el foco. Sabemos que del vértice a la directriz es el parámetro. Por lo tanto, si esto es P, siendo el vértice de abscisa H, entonces esta partecita sería H menos P. Tomamos en la parábola un punto P que va a ser el punto genérico, el punto que representa a los infinitos puntos que están en ella. Entonces, para este punto, en forma general, abscisa X ordenada Y. Vamos a la definición. Por definición, la distancia del punto al foco debe ser igual a la distancia del punto a la directriz. Y eso lo vamos a escribir por acá. Aquí lo tenemos. Distancia del punto al foco igual a distancia del punto a la directriz. En el caso de la distancia del punto al foco, tú recordarás que aquí vas a aplicar distancia entre dos puntos. ¿Cómo era la distancia entre dos puntos? La diferencia de las abscisas elevado al cuadrado más la diferencia de ordenadas elevado al cuadrado raíz cuadrada. Aquí lo tienes. Diferencia de abscisas al cuadrado más diferencia de ordenadas al cuadrado raíz cuadrada. Ahora la distancia del punto a la directriz. Hay que notar por aquí que esto es X. Entonces, a esto que vale X le voy a quitar esta parte. Entonces me quedo con X menos H menos P. Esa distancia viene expresada aquí. X menos H menos P. Para quitar raíz cuadrada, elevamos al cuadrado. Ya hemos elevado al cuadrado. Ya no hay raíz cuadrada. Hemos elevado al cuadrado. Ahora, en el siguiente paso, por aquí, lo que estamos haciendo es, en la parte interior al corchetito, vamos a agrupar X menos H, menos por más, menos P, y todo sigue al cuadrado. Más I menos K al cuadrado. Del mismo modo, aquí también hacemos una agrupación. X menos H, menos por menos, más P, todo elevado al cuadrado. Seguidamente, I menos K al cuadrado sería igual a toda esta expresión y esta otra expresión pasa con el signo cambiado a la derecha. Nos detenemos un momento ahí para recordar esta propiedad. A más B al cuadrado menos A menos B al cuadrado es igual a 4 veces A por B. Una identidad que tú conoces, ¿no? La identidad de Yende. Y esa la podemos aplicar aquí en el lado derecho. Fíjate, I menos K al cuadrado, ¿a qué va a ser igual? Aplicando la Yendre y ordenando convenientemente, aquí vas a tener 4 veces P por X menos H. Y eso, jovencitos, es la ecuación de la parábola. Esta es la ecuación de la parábola. ¿En qué caso? Cuando el eje focal está siendo paralelo a quién?
al eje X. ¿Qué representa HK? Las coordenadas del vértice. P es el llamado parámetro. Entonces, si yo tengo las coordenadas del vértice y conozco el parámetro, puedo escribir la ecuación de la parábola de manera sencilla. ¿Ok? Y seguimos. Entonces, ya hicimos la demostración para un caso y ahora ya viene el resumen de las formas de las ecuaciones de la parábola. Entonces, aquí tienes lo que en su momento hemos demostrado. Una parábola con eje focal paralelo a quién? Al eje X. El vértice de coordenadas H, K. Esa es una parábola que también se denomina parábola horizontal. Y la ecuación de la parábola la puedes escribir de manera rápida ahora. Vamos a dar una especie de regla práctica para que fácilmente puedas escribir la ecuación de la parábola. Aquí tienes un binomio al cuadrado, igual a 4 veces el parámetro, y acá viene un segundo binomio, pero que ya no está elevado al cuadrado. Regla práctica. ¿A quién es paralelo el eje focal? Al eje X. Haz de cuenta que esta P significa paralelo. Dice, paralelo a X. Muy bien. Entonces por acá escribes A, que es el valor de X menos H. Y por acá colocas I menos K. Ahí la tienes, ecuación de la parábola con eje focal paralelo al eje X. Es justamente lo que hemos demostrado aquí. I menos K al cuadrado es igual a 4P por X menos H. Un caso particular sería si el vértice que tenía abscisa H y ordenada K se encuentra en el origen de coordenadas, algo así como esto. Tenemos ahora una parábola con eje focal coincidente con el eje X y con vértice 0, 0. En este caso, ¿cómo quedaría la ecuación de la parábola? A este le llaman parábola en su posición canónica, horizontal. I menos 0 al cuadrado. I cuadrado. ¿Igual a quién? 4 veces parámetro, X menos 0, X. I cuadrado igual a 4P por X. Ecuación de la parábola en su posición canónica cuando el eje focal coincide con el eje X. ¿Y qué ocurre con la parábola horizontal? Puede abrirse a la derecha o puede abrirse a la izquierda. Eso va a depender del valor del parámetro. Si el parámetro es positivo, tienes una parábola que se abre a la derecha. ¿Ya? Si el parámetro es negativo, la parábola se abre a la izquierda. Ahí están las características de la parábola con eje focal paralelo al eje X. Bien. Ahora vamos a la segunda parte de las ecuaciones de la parábola. Ocurre que ahora el eje focal está siendo paralelo a quién? Al eje Y. Entonces tenemos una parábola vertical. Así la llaman también, parábola vertical. Parábola con eje focal paralelo al eje. El vértice sigue siendo de abscisa H y de ordenada K. Entonces, así como hace un momento te comenté la regla práctica, por aquí también vamos a hacer lo mismo. Ecuación de la parábola vertical. Un binomio al cuadrado igual a 4 veces el parámetro por otro binomio. Aquí tienes un binomio al cuadrado igual a 4 veces el parámetro por un segundo binomio. Regla práctica. ¿A quién es paralelo el eje focal? Ahora es paralelo al eje Y. Haz de cuenta que esta P significa paralelo. Entonces, el eje focal es paralelo al eje Y. Paralelo Y.
Por lo tanto, aquí tienes I menos K. En este lado colocas X menos H elevado al cuadrado. Ahí tienes la ecuación de la parábola. El eje focal es paralelo al eje y las coordenadas del vértice, abscisa H, ordenada K. Como siempre, el parámetro P. Si el vértice se encuentra en el origen de coordenadas, es decir, los valores para H y para K ahora van a ser iguales a 0, tenemos una parábola vertical en su posición canónica. Algo así como esto. Mira, en este caso el vértice es el origen de coordenadas y el eje focal coincide justamente con el eje de ordenadas. Es una parábola vertical en su posición canónica. La ecuación de esa parábola no va a ser difícil escribirla. Sería como x menos 0, o sea, x cuadrado, igual a 4 veces el parámetro y menos 0. X al cuadrado igual a 4p por i representa la ecuación de una parábola canónica cuando el eje focal coincide con el eje y el vértice es el punto 0. Tenemos también aquí, para completar esta parte, una característica en una parábola vertical. Hay dos opciones. La parábola se abre hacia arriba o la parábola se abre hacia abajo. ¿Cuándo la parábola se abre hacia arriba? Cuando el parámetro es mayor que 0, parámetro positivo. Y la parábola se abre hacia abajo si el parámetro es un número negativo, es decir, un número menor que 0. Entonces, ahí tenemos, ¿no?, la definición, los elementos de la parábola y las ecuaciones. Esperando que sea de gran ayuda para ti, ¿no? Pasaremos posteriormente, pues, ¿no?, a las aplicaciones. Muy bien.